Bien amigos, estamos con Edwin Dertiano, él es presidente de la Asociación Automotriz del Perú, la AAP. Edwin, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué está ocurriendo con el sector automotriz? De alguna manera se señala, tú has escrito un artículo, tengo muchas entrevistas en torno al tema, tiene que ver mucho con la economía. Si la economía no camina muy bien, el tema automotriz tampoco camina muy bien. ¿Cuál es la posición de la industria automotriz en el Perú con respecto a la, por ejemplo, compra y venta de automóviles en este momento? Bueno, la venta de vehículos, como bien dices, es un fiel reflejo de cómo está la economía de un país, ¿no? Cuando la economía de un país crece, ¿no? Crece su industria, crece su economía, se requiere transportar más de todo, ¿no? Productos terminados, personas. Y la venta de vehículos inmediatamente lo refleja. Cómo crece la minería sin volquetes, ¿no? O cómo crece la agroindustria sin tractocamión refrigerados que lleven los espárragos, las uvas. Eso es inmediato. Apenas ves tú que la venta de vehículos comienza a crecer o que un determinado tipo de vehículos comienza a crecer, es que algo está pasando en un sector, ¿no? ¿Cómo hemos terminado el año comparado al año pasado? Hemos perdido más o menos un 6%, ¿no? De cifras en relación de 187.000 a 177.000 vehículos. Y esto, Edwin, con respecto al 2011, el principio de este gobierno, para que la gente tenga una perspectiva, digamos, del quinquenio del presidente Ollanta Humala como gobierno. El Perú tiene 30 millones de habitantes y solamente 2,5 millones de vehículos, desde el auto más chico al camión más grande. Eso es lo que tenemos, ¿no? Eso nos coloca en la cola del continente en relación a habitantes-vehículos, ¿no? Mientras que Chile, Brasil, Argentina están más o menos de 3,7 habitantes por vehículo, Ecuador está casi en 6,5, nosotros estamos en 12,4 y Colombia en 11,7. Somos los países que estamos más atrasados porque ambos países hemos tenido terrorismo y una serie de situaciones anómalas donde la población siguió creciendo a un ritmo, a los ritmos de América del Sur, pero las inversiones no crecían al mismo ritmo. Entonces tenemos un embalse tremendo. El año pasado que trajimos un experto de IHS, que tuve la oportunidad de conocer en la Convención de Norteamérica, interesante el informe que él hace a las fábricas del mercado de América del Sur. Decía, en América del Sur hay dos tigrillos, haciendo un símil con los tigres asiáticos. Dicen, son Perú y Colombia. Si no estás en estos mercados, instálate. Y si ya estás, fortalécete, porque les espera un crecimiento sostenido. Y eso regreso a tu pregunta. Cuando la economía del Perú venía creciendo 5 a 6%, el mercado automotor venía creciendo al 20%. Recién el anteaño pasado bajamos a 8%, el año pasado a -4% y a -6%, ¿no? Recién tenemos curvas negativas en relación a los últimos 7 años, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se explica, digamos, en efecto que estemos en esa situación? ¿Es solamente el tema del impacto con respecto a lo que ha pasado en el extranjero, es decir, por ejemplo, China, o el bajón en los metales, o se ha podido, o se podía, o se pudo haber previsto, se pudo haber aplicado algún tipo de medidas anticíclicas o algún tipo de medidas para poder sostener el mercado automotriz en el país? Mira, la economía obviamente del país ha tenido una frenada, ¿no es cierto?, por dos factores a mi forma de ver, ¿no? Uno externo, que fue pues la desaceleración que tuvo la economía americana y la europea también, y la incertidumbre de cuánto iba a bajar China, ¿no? Estos problemas que se dieron hace 2 años demoraron en llegar acá. El coletazo del inicio de esta crisis internacional se demoró en llegar un año, algo así, y nos llegó el anteaño pasado, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahora con estos mercados? Estados Unidos no solamente ha dejado de caer, sino que viene creciendo con fuerza. Yo analizo todo bajo las cifras automotrices, ¿no? Antes de la crisis, en Estados Unidos se vendían 17 millones de autos. La crisis fue tan grande que los llevó a bajar a 10.300.000. Eso te explica que quebraban más de 17.000 concesionarios, una cosa de locos, ¿no? Este año Estados Unidos recupera los 17 millones, o sea, volvió a la cifra anterior a la crisis. De Europa, que constantemente venían noticias muy malas, que España se caía, que Francia entraba en crisis, que Portugal estaba en una situación calamitosa, ¿no? Ya dejó de caer. España el mes pasado ha crecido 22% en cifras comparado al mismo mes del año anterior. O sea, no solamente han parado de caer, sino que han comenzado a crecer.
y China se ha nivelado entre 6.5 a 7% de crecimiento, ¿no? Han bajado obviamente del 10%, que tenía una cosa también pues, mágica, han bajado a una cifra razonable. Solamente basados en su mercado interno van a seguir consumiendo minerales. Y este crecimiento de Europa y Norteamérica también van a comenzar a consumir un poco más de minerales. Entonces, el coletazo de esta nueva situación, en este caso felizmente positiva, creo que vamos a comenzar a sentirla a mediados del próximo año. Ya se notan algunos cuantos indicadores que la situación mundial está mejorando un poco y debiera repercutir acá. Paralelo a este problema internacional que te menciono, que frenó un poco nuestra economía, también ha sido un poco la pasividad del gobierno, ¿no es cierto?, en tomar medidas correctivas, de ajuste, ¿no?, de tener bloqueado casi 20.000 millones de inversión del Estado en infraestructura, ¿no? O sea, ¿tú crees que si se hubiera desbloqueado eso, si hubiera habido un gobierno mucho más intenso y decidido en el tema de inversiones, quizá entonces el coletazo que te refieres hubiera tocado menos al país en la parte automotriz también? Tú imagínate estos proyectos de Conga, Tía María, el gasoducto del sur, ¿cuántos volquetes estarían funcionando en este momento si hubieran comenzado, ¿no?, para fabricar primero una mina? Porque primero había que mover miles o millones de toneladas de metros cúbicos de material de tierra, de todo para armar la mina, y después ya el movimiento de la mina en sí, la producción minera, pero primero para hacer la mina es un movimiento tremendo. Entonces imagínate la cantidad de maquinaria que se ha dejado de vender. Y esto va de la mano con el trabajo que genera esa maquinaria, ¿no? Operarios, contratistas, transportistas. Esto es un efecto, pues lo siente una economía como la nuestra. Tú le inyectas 20.000 millones de dólares y pierde cuidado que mañana lo sentimos nosotros, ¿no? Entonces, y por otro lado, ¿no?, las inversiones ya privadas, que por exceso de trámites, por exceso de situaciones, no, tampoco se han dado. Entonces ha habido un frenón tremendo en la inversión del gobierno y otro frenón tremendo en la inversión privada que le estamos sintiendo. Pues por eso nuestra economía no está como estaba, ¿no? Y ahora esperemos que a partir del próximo año que se comiencen a sentir, ¿no?, la reactivación, como digo, Norteamérica, Europa, y esta nivelación de China va a ser un efecto positivo del exterior. Y esperemos que el nuevo gobierno pues venga con el entusiasmo de destrabar las cosas que están trabadas y comenzar a soltar las inversiones del Estado, ¿no? Con respecto a eso, Edwin, ya que esto acabó el tema electoral que está, bueno, en la mente de muchas personas, la pregunta que podemos hacernos y los televidentes es si alguno de los candidatos o los candidatos, según tu perspectiva como presidente de la zona automotriz, tiene planteamientos con respecto a este sector. Si tú has visualizado que existen iniciativas, reconocimientos de la problemática del sector automotriz como para tener, digamos, una idea de lo que está pasando. ¿Quién está más afinado en esto? Ninguno. Pero es una tragedia que un asunto tan importante, como tú dices, en todo el mundo y en el Perú también, no tenga a especialistas que están claros en el tema. Es que el tema de fondo, como digo, mi preocupación como presidente de la asociación es dar la otra imagen que debemos tener, ¿no? Para mucha gente somos un gremio que agrupa empresas que venden automóviles. Claro, ustedes son vendedores de carros, eso es todo. Yo me resisto a una descripción tan, ¿no? Nosotros somos el gremio automotor más antiguo de América Latina. Nacimos en el año 26, cuando el Perú era rico, cuando en Europa se decía y vale un Perú, ¿no es cierto? Y a lo largo de todos estos años, lo que han hecho y lo que siguen haciendo las empresas asociadas que están a nivel nacional es soportar el transporte terrestre del Perú, que es el más importante, ¿no? Cada bus que está transportando gente entre provincias o transportando gente en las ciudades, el transporte urbano, cada volquete cargando mineral o cada camión transportando productos agroindustriales o minerales o pesqueros, ¿no es cierto?, ha sido abastecido por algunos de nuestros asociados, donde no solamente lo ha abastecido, sino que se ha preocupado en darle la postventa, en entrenar mecánicos, almaceneros, repuesteros, para que ese vehículo siga funcionando, que menos 10 a 15 años que siga produciendo, ¿no? Esa es la labor importante que tenemos como gremio, ¿no? Soportar el transporte. ¿Cuánto pesa el transporte terrestre de Perú? Pesa 49.500 millones de soles al año, que equivale al 9% del PBI. Solo lo supera las exportaciones mineras, que son 11%. ¿Y esto por qué? Porque el transporte es una actividad transversal que atiende a absolutamente todas las demás actividades económicas, sin excepción. Todas tienen dentro de su costo el componente de transporte, seas industria, comercio. Hemos llegado acá por transporte. Si no fuera por transporte no estaríamos conversando, ¿no es cierto? Entonces, ese es el peso del transporte.
Y en los últimos años no hemos tenido ministro de Transporte. Hace muchos años que no tenemos ministro de Transporte. ¿Cómo? ¿Pero si está nombrado? No, hay personas que ocupan el cargo, pero su función ha sido ministros de carretera. Se han preocupado de la carretera para abajo, de la infraestructura, del puentecito. Pero de todas maneras eso también tiene un impacto en el industria automotriz. Unas buenas carreteras son indispensables. Sí, pero está en abandono todo lo que pasa de la pista para arriba, pues, ¿no? Por eso tenemos el transporte tan caótico que tenemos. Se permitió que combis, cúster y microbuses reemplacen buses con paraderos que tuvimos hasta el año 70. Hoy día se permite que esas combis estén desplazando a los buses en las carreteras, ¿no? Microbuses de 15 asientos con peso en el techo que no han sido fabricadas para eso, llevando pasajeros a 120 kilómetros por hora ante la vista de las autoridades. Eso es una facultad que tiene el ministerio que debería regular y sancionar, pero que no está haciendo. Por favor, para eso hay Ministerio de Transportes, ¿no? Evitar que suceda. Ahí tienes un caso. A nadie le interesa. Pasan delante la policía, pasan delante Sutran. Solamente el gobierno de Arequipa las ha prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estas combis? En su mayoría informales, que no respetan velocidades, que no respetan paraderos, van a quebrar al bus interprovincial comprado por una empresa formal que te da un bus de 2 pisos con televisión, con velocidad regulada. Si pasa de 90, Sutran le mete una papeleta electrónica y la combi va a 120. La va a quebrar, ¿no? Edwin, para ir terminando, si tuviéramos que decirle a los candidatos, si estuvieras aquí al frente a los 19 candidatos presidenciales, y tuvieras que pedirle 3 cosas cortitas y concretas, podríamos decirle, necesito esto y el otro. Hay 3 solicitudes concretas para que tengan en cuenta en sus planes de gobierno. La primera, que le den la importancia que tiene el transporte, que como digo es una actividad económica que atiende a absolutamente todas las demás actividades económicas. Sin transporte no hay ni agricultura, ni minería, ni pesquería, ni nada. Acá y en el mundo. No es de que una sea más importante que la otra, son complementarias. Pero si hay una que es complementaria a todos, es el transporte. Ya no basta para manejar el transporte el sentido común y el criterio. Se requieren conocimientos. O sea, el concepto de que el ministro tiene que ser político y los técnicos se contratan en el transporte no funciona, porque lamentablemente en los ministerios en general de nuestro país no hay el personal técnico de carrera. Hay personal que viene con los flujos de cambio de gobierno. Entonces, el ministro que llegue no tiene en quién apoyarse, no tiene una infraestructura de personas técnicas que simplemente lee el rumbo, ¿no? Entonces, acá el ministro de Transportes tiene que conocer de transportes. No puede ser una persona con solamente criterio y sentido común, ya no basta. Yo no te puedo, pues, Alfonso, operar el cerebro con sentido común y criterio. Tengo que ser neurocirujano, ¿no? Saber lo que estoy haciendo, claro. ¿No es cierto? O sea, lo segundo que habría que pedirle que es, si lo primero es que tengan en cuenta el sector y que se trabajen de manera seria con él, lo segundo, ¿qué debería hacer? Algo pienso muy simple, que las autoridades en el Perú no lo hacen, ¿no es cierto? Y es que la función de las autoridades es la de crear las condiciones propicias para que las personas puedan desarrollar, para que los empresarios puedan nacer y crecer, crear las condiciones propicias. Acá hacemos todo lo contrario, ¿no? La autoridad considera que su trabajo es un no, y en un largo proceso hay que convertir ese no en sí, si lo logras, ¿no? Entonces, no han tomado el aspecto promotor, empresarial que debe tener la autoridad. Es decir, ¿cómo hago para que esta región se desarrolle? ¿Qué te impide crecer? ¿No? ¿Cómo te puedo ayudar a que nazcas y que crezcas? Sería otro el Perú si se aplicara ese criterio tan sencillo, ¿no? Muy bien. Y en tercer lugar, ¿habría una tercera cosa que pedirle a estos candidatos que nos están mirando en este momento, sus equipos de gobierno, por ejemplo? Yo pienso que el Perú, mira, yo soy un optimista, nací optimista y morí optimista, ¿no? El Perú fue la capital de un imperio que controló todo el continente con los incas, fue el Cusco, ¿no? El Cusco fue el centro de ese incanato de un grupo humano que supo desarrollar agricultura maravillosa, sistemas de irrigación. Para la época tuvo alta tecnología, un gran manejo administrativo, tanto que se expandió por todo el continente. Y cuando éramos colonia, Lima fue la capital de un virreinato que ocupó todo el continente. Es la única ciudad frente al mar, ¿no? En el mero medio del continente, con la mejor gastronomía, con clima amigable. O sea, si nuestros antepasados resucitaran, tendrían mucho que reclamarnos. Mira lo que hicimos nosotros, porque ustedes no vuelven a hacer lo mismo, claro, y devuelven el liderazgo que debe tener nuestro país por ubicación, por clima, por minería multimetálica, por un mar rico. El Perú sigue estando ahí. Los que estamos fallando hace años somos los peruanos. Claro, esa es una buena reflexión, Edwin. Muy bien, muchas gracias por tu presencia esta noche en Redes y Poder.
Bien amigos, vamos a una pausa y regresamos con más en el programa.